Vamos a arrancar con los títulos más importantes para nosotros en el día de hoy. Todos ponen. El Senado convirtió en ley el aumento del impuesto a los bienes de lujo. La suba fue aprobada anoche con 39 votos positivos, 18 negativos y 5 abstenciones. La iniciativa incrementa el impuesto para autos y motos de alta gama, embarcaciones y aeronaves deportivas. Un nuevo socio. El Congreso de Paraguay aprobó la incorporación de Venezuela al Mercosur. El gobierno colorado que encabeza Cartés dio luz verde para que Caracas sea miembro pleno del bloque sudamericano. Al mismo tiempo retiró la declaración de persona no grata contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por una supuesta intromisión durante la crisis política por la destitución del exmandatario Fernando Lugo en 2012. Sigue en su cargo. Rechazan la recusación de Gils Carbó contra el fiscal Marijuán. El titular del Ministerio Público Fiscal había planteado que Guillermo Marijuán debía ser apartado de su cargo porque encabeza la Unidad de Investigaciones Especiales de Delitos Cometidos en la ANSES y no podía cuestionar a colegas en una situación similar a la suya. Marijuán había acusado a su jefa de haber cometido delito cuando designó a fiscales sin acuerdo del Senado para ocupar unidades de investigaciones especiales, en especial a Carlos Gonella en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac. La decisión de rechazar la recusación de Marijuán fue tomada por el juez Sebastián Casanelo. Control policial. Impulsan penas graves para los miembros de las fuerzas de seguridad que no cumplan con su trabajo. Aníbal Fernández presentó un proyecto que establece que los policías que abandonan su tarea pueden ser condenados hasta 8 años de prisión. Asistimos a una actitud bochornosa de la policía, dijo el senador. Será tratado en sesiones extraordinarias. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la situación en Paraguay desde el punto de vista de que finalmente el Senado aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Sí, estaba pendiente porque Venezuela, bueno, se había adscripto, digámoslo así, al Mercosur hace ya un par de años. Sí. Cuando sucedió esa especie de golpe de Estado, cuasi golpe de Estado, golpe parlamentario, como uno lo quiera llamar, por el cual se desplazó a Fernando Lugo del poder, los otros 3 miembros del Mercosur, es decir, Brasil, Argentina y Uruguay, decidieron suspender a Paraguay y aprovechar que Paraguay estaba suspendido para aprobar el ingreso de Venezuela. Paraguay era el único país al que le faltaba homologar, digamos, legislativamente el ingreso de Venezuela, porque los estatutos del Mercosur dicen que para que ingrese un nuevo miembro tiene que ser una decisión de los gobiernos avalada por los legislativos de los países. El Senado, sobre todo paraguayo, es muy conservador y muy dominado por el Partido Colorado, lo venía vetando. Venezuela había ingresado, pero bueno, Paraguay estaba fuera. Luego reingresó Paraguay cuando se votó al nuevo presidente que reemplazó al que le había hecho el golpe a Lugo, digámoslo así, que es el nuevo presidente del Partido Colorado. Y ahora parecería que está normalizada la situación del Mercosur con ya 5 miembros plenos, ¿no? ¿Qué cambia con la incorporación de Venezuela al Mercosur? Hay muchas cuentas que uno dice, bueno, si se suma Venezuela son las 3 economías más importantes de Sudamérica, son Brasil, Argentina y Venezuela. Se suma una potencia energética. Ahora, eso también es relativo. Todos sabemos que el petróleo es un commodity que se vende en el mercado internacional. Entonces, tener dentro del Mercosur un socio que tiene petróleo, salvo que hagas un caño, que de acá Venezuela queda un poco lejos, digamos, no es que te sirva precio. Claro, no es que te sirva, bueno, pero te lo hace igual, digamos, o te vende los barcos y te lo financia los barcos con... pero desde el punto de vista, uno diría, comercial sí puede tener un sentido más, que es que Argentina y Brasil cada vez le exportan más a Venezuela. Entonces, y hay una cosa que además le exportan bienes con alto valor agregado e importan de Venezuela, sobre todo energía, digamos. Entonces, desde el punto de vista del comercio bilateral sí es una noticia importante. Institucionalmente también, ¿no? Digo, finalmente es otro país que se incorpora es consolidar un área del Atlántico. Claro, ese era el problema también, porque había una situación de cierta inestabilidad en la región, hay que decirlo, de hace algunos años atrás, cuando casi todos los presidentes latinoamericanos estaban, por ejemplo, de acuerdo en el no al ALCA. Después de esa situación que se vio muy reflejada en la prensa, después varios años también siguieron a esa situación de unión, la cumbre de Bariloche, varias cumbres en las cuales... Se creó UNASUR en el medio. Se creó UNASUR, etcétera. Habían pasado una serie de medidas políticas muy importantes para la región que le daban un color, no solamente institucional, sino también económico, en este nuevo mapa mundial de las economías. Eso es lo que de alguna manera quedó frenado. Entiendo yo también, José, que está vinculado un poco a la muerte de Chávez,
Chávez, también a cierta postura ambigua, en todo caso de Brasil, ¿no? Sí, ahí lo que se va definiendo es una América del Sur. Venezuela siempre fue un país que osciló entre mirar al Atlántico, digamos, y mirar al Caribe, Estados Unidos, Miami, que por su ubicación, digamos, ¿no? Con esto, Venezuela es un país que definitivamente se inclina hasta este lado. Y se va configurando una América del Sur dividida, grosso modo, en dos pedazos. Un pedazo del Mercosur Atlántico, digamos, ¿no? Con estos países, y un pedazo más de la costa del Pacífico, de las economías del Pacífico. ¿No? Claro, Chile, Colombia, Perú, países más agroexportadores, más liberales, con un modelo de desarrollo de menos Estado, bueno, diferente. ¿Más influenciables por Estados Unidos? Sí, más atados económicamente a Estados Unidos, digamos, ¿no? Y Estados Unidos y Asia, porque eso es un gran bloque económico, ¿no? Estados Unidos, el sudeste de Asia y China están conformando una gran economía, que es la economía del Pacífico. También el centro de gravedad de la economía mundial se desplazó en los últimos 15 años dramáticamente del Atlántico hacia el Pacífico. Antes era todo del Atlántico, digamos, ¿no? Estados Unidos y Europa. Ahora es todo entre Estados Unidos y América y las economías del Pacífico. Entonces, eso también se está reflejando, me parece. Otro de los temas que veíamos recién en la apertura de títulos tiene que ver con las sanciones que van a recibir los miembros de las fuerzas de seguridad que no han cumplido con su trabajo en función de su reclamo salarial, Mariana, ¿no? Ayer el senador Aníbal Fernández presentó justamente un proyecto de ley que se va a tratar en el periodo de sesiones extraordinarias del Senado que van a comenzar en enero, que fueron convocados para enero. O sea, este tema fue incluido en el temario. El proyecto lo que plantea es que quienes abandonen, los policías, los uniformados que abandonen su lugar de trabajo, van a tener penas de prisión entre 1 y 3 años y se agravan hasta 8 años si el abandono de ese lugar de trabajo, de sus funciones, ocasiona daños, perjuicios a la propiedad y muerte, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que lo que pretende poner un freno no solo a las situaciones que hemos visto en las últimas semanas, de estos reclamos extorsivos de parte de fuerzas de seguridad provinciales, sino también a este debate sobre la sindicalización, porque poniendo este proyecto y si se avanza, si tiene el apoyo del oficialismo... Va a quedar muy atrás lo otro. Va a quedar como sepultada esa idea de abrir la discusión en torno a la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Hablando del Senado de la Nación, ayer el Senado de la Nación tomó una decisión importante, Nathanson, alrededor del ascenso del pliego de Milani, que atravesó sus discusiones, fundamentalmente con el Centro de Estudios Legales y Sociales, que objetó el ascenso de Milani como jefe del Ejército, ¿no? Sí, finalmente se aprobó por 39 votos a 30. Milani es el nuevo jefe del Ejército, lo era de manera interina. A partir de ayer está ratificado y homologado, digamos, por el Senado. Hay dos acusaciones que pesan sobre Milani, que son dos acusaciones en las cuales se basan las objeciones del CELS y de algunos otros organismos de derechos humanos. Nora Cortiña fue muy contundente en esto. Ayer las madres de Plaza de Mayo de La Rioja también objetaron. Son dos casos. Uno es el caso Ledo, un conscripto que era como el brazo derecho de Milani, la mano derecha de Milani cuando Milani estaba en La Rioja, que está desaparecido y cuya acta de deserción fue firmada por Milani. Se sabe que en la dictadura los conscriptos que desaparecían eran disimulados, los hacían firmar como que habían desertado, y hay una sospecha que es muy delicada también, que es que Milani firmó el acta de deserción antes de que le comunicaran, supuestamente antes de que le comunicaran que había desaparecido, que había desertado, digamos. O sea, el acta, hay 8 horas de diferencia entre que le dicen que desertó, supuestamente, que le dice Sanguinetti, ¿no? Que es el capitán que está preso por este caso, y que finalmente él firma el acta. Ese es un caso. El otro caso es el de Ramón Olivera, que denunció, no ahora, ¿no? Estos son denuncias que son, eso es importante marcarlo, son anteriores. El caso de Olivera es del 84, que denunció que Milani participó en la detención de su padre y participó de interrogatorios que le hicieron a él mismo en La Rioja. Por estos dos casos, que son dos casos sobre los cuales hay sospechas, digamos, bueno, el CELS y otros organismos pidieron que Milani no sea ratificado. Es interesante y me parece importante remarcar que hay, desde mi punto de vista, ¿no? Hay dos canales. Uno es el canal legal, penal, digamos. En este caso, Milani no tiene hasta ahora ninguna responsabilidad penal probada en ninguno de estos casos. Pero está siendo investigado. Está siendo investigado, pero no está ni imputado, no ha sido llamado ni como testigo. Ahora, este es un canal. El otro es la dimensión política, digamos. Y ahí cuesta entender, digamos, por qué el empecinamiento en designar. Digo, porque uno podría decir, bueno, dejemos que la justicia penal actúe, que decida si hay una culpabilidad de esta persona o no, y mientras tanto sacarlo del debate y poner a una persona
cuyos antecedentes sean realmente intachables, en el sentido de que no haya ninguna, ni siquiera una sospecha. Y hay militares sobre los cuales no pesa ninguna, ni siquiera una sospecha. Entonces, en este caso, me parece que ya entramos en un terreno mucho más complicado. Y cuesta entender la lógica de esta decisión. A mí, por lo menos, me cuesta entenderlo. Clarísimo. Estos fueron entonces los temas más importantes del día de hoy.